del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo. Con sus familias y patrias continuamos nuestra meditación sobre el tiempo de Adviento. Meditaciones de Santo Tomás de Aquino para el Adviento, Navidad y Epifanía. Hoy meditamos el texto relativo al 17 de diciembre. Frutos dignos de penitencia. El texto es sacado de San Mateo 3, 7 a 8. ¿Quién os ha enseñado a huir de la venidera ira? Hagan pues fruto digno de penitencia, dice el gran San Juan Bautista a los fariseos, a la gente que se acerca pero todavía no está decidida a cambiar de vida. Dos motivos inducen a la penitencia, dice Santo Tomás: el reconocimiento del pecado propio y el temor del juicio de Dios. Entonces, para hacer penitencia, bien, Dios nos da dos medios. Uno, reconociendo el pecado. El pecado es una lepra, el pecado es una miseria, el pecado es una desgracia. No hay mayor desgracia en el mundo para un ser humano que el pecado mortal. El pecado mortal es, como dice su nombre, muerte espiritual. Es como si uno recibiera 10 balazos en su corazón, está muerto. El pecado mortal cierra la puerta del cielo, abre la puerta del infierno, destruye la gracia y expulsa de un cierto modo el Espíritu Santo, destruye la caridad y da entrada del alma al demonio y a los vicios. Entonces, dos motivos inducen la penitencia: el reconocimiento del pecado propio y también el temor del juicio de Dios. Por el temor del Señor, todos se desvían, por falta de temor del Señor, todos se desvían del camino. Mientras, cuando uno tiene temor del Señor, todos se desvían del mal, dice el verbo Proverbios 15, 27. Por el temor del Señor todos se desvían del mal. Cuando no hay temor del Señor y cuando estamos viviendo una sociedad relativista, orgullosa, ignorante y corrupta, piensan que el mal no existe y piensan que Dios no existe. Como dice el Salmo 52, el necio dijo, Dios no existe. Yo también digo que no hay coronavirus, no hay COVID, no hay SIDA, no hay mafias ocultas, etcétera, etcétera. Puedo decirlo, pero que cambia nada. Lo que es, lo que no es, pero mi palabra no cambia absolutamente nada a lo que existe. También el libro de Job 19:29 dice: tened entendida que hay juicio, Dios juzgará. Hemos venido a este mundo sin haberlo querido ni programado. Nacemos, crecemos y vamos a morir. Y que hay después de la muerte no depende de nosotros. Lo que hay. Lo que no hay, pero mi palabra no lo cambia. San Ambrosio y San Juan Crisóstomo lo entienden del juicio futuro. Cuando dice de Job, tened entendido que hay juicio futuro, al fin del mundo. ¿Quién os ha enseñado a huir del mal? Como si dijese, nadie sino solo Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Salmos 84, 8. Entonces, queridos hermanos, dos motivos inducen a hacer penitencia, arrepentirse, cambiar de vida: el reconocimiento del propio pecado y el temor del juicio de Dios. Ahora, como la gente está manipulada en su mente, ya la inteligencia está falsificada por relativismo, falsa filosofía, rechaza todo dogma. Es mentira, porque 2 y 2 son 4, nadie puede rechazarlo. Cuando una gasolinera dice, cuidado, no fumar aquí, prohibido tener fuego, es dogma, nada puede ir a contra. Y el que va a contra, ahí infringe una regla y hace un crimen, porque si prende fuego y hay incendio, es un criminal. Entonces, la sociedad está dirigida por dogmas. Esas verdades indiscutibles. Eso es un dogma. Y en lo católico, un dogma es una verdad revelada por Dios. Entonces, Dios, fuente de toda verdad, infalible, y enseñado por la Iglesia, embajadora de Cristo. No estamos inventando cosas.
Continuamos esta reflexión. Rabano Mauricio explica del juicio futuro diciendo: es bueno que hagáis penitencia, pues de lo contrario, ¿quién os enseñará a huir de la ira, ¿no? De la ira de Dios? Es decir, usted no quiso llegar hacia mí, no llegarás, no, respeto tu decisión, dice Dios. No es que Dios tome a la persona y lo eche al infierno así. Dios finalmente pone sus sellos sobre nuestra decisión libremente tomada y aceptada. ¿A dónde, el Salmo 138:8 dice: ¿a dónde me escaparé de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia, Señor? La ira de Dios debe entenderse aquí no el sentimiento interior, sino del afecto de esa efecto secular, esto es, de la venganza. Es decir, no quieres ir con Dios, no irás con Dios. No vaya a quejarte después. No quieres ir a Dios, fuente de toda dicha, alegría, gozo y de todo ser bueno. No irás con Dios. No quieres ir, no irás. Entre los que no quieren arrepentirse, unos lo hacen porque no creen en el juicio de Dios. Y es el problema de nuestra sociedad actual. Y a esto se dice: no digas bastante tengo para vivir. Eclesiásticos 5:1. Huid pues de la vista de la espada, porque espada hay vengadora de la iniquidad. Job 10:29. Otros porque se fían en la dilación de la justicia. He pecado, no pasó nada. Si los pecados dicen, y bien son tontos, porque de repente viene la muerte. A esto se dice: no tarda el Señor su promesa, como algunos lo piensan, sino que espera con paciencia por amor de vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se conviertan a penitencia y se salven. Segunda Pedro 3:9. Entonces, si uno ha pecado y sigue pecando, que no se equivoque. Dios se da tiempo para arrepentirte, para llamarte a ti, para salvarte, para darte la posibilidad de ir a la dicha eterna del cielo. No es porque Dios es ciego, Dios ve, pero su misericordia dilata el juicio. Si no quieres, ve, será ay de ti. San Juan excluye ambos motivos diciendo: porque ya está puesta la segur, como si dijese no tardará. San Juan Bautista dice: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan pues fruto digno de penitencia. La segura está puesta a la raíz del árbol para ser cortado, es decir, no tardará. Hagan pues fruto digno de penitencia. El árbol, los frutos siguen a las flores, y si a las flores no siguen los frutos, el árbol nada vale. La flor de la penitencia se muestra en la contrición, pero el fruto reside en la ejecución. Mis flores son frutos de honor y de riqueza. Eclesiástico 24:17. Y debe notarse que uno es el fruto de la justicia y otro el de la penitencia, pues se exige más del penitente que del que no peca. El que hizo pecado debe arrepentirse, hacer penitencia y ejecutar el buen propósito. Por ejemplo, usted está en unión libre, usted está en adulterio, en borrachera, en vicios, en pecados, escucha esta charlita, o que dice: estoy en peligro. Si estás en peligro, hijito, todo el que está en pecado mortal está al borde del infierno, quiera o no quiera, así es. El que toma el camino opuesto al camino de su destino, no llegará a su destino. Entonces, si estás en pecado y hoy escuchas la voz del Señor y dices mañana, estás equivocado, porque Dios quiere flor y fruto. Flor, arrepentimiento, darse cuenta; fruto, ejecutar, es decir, corregirse, confesarse, rectificar su vida y dejar el pecado. El fruto digno de penitencia es triple. El primero es castigar en sí el pecado cometido, y esto por sentencia del sacerdote. Después de que me convertiste, hice penitencia, y después que me mostraste, herí su muslo. Jeremías 31:19, es decir, afligí mi carne.
Cuando uno se arrepiente, se confiesa, el sacerdote le da un remedio de penitencia. El segundo es huir de los pecados. Después de haberse arrepentido y confesado, huir de los pecados y de las ocasiones del pecado. Huir del pecado, ocasión del pecado. Si no huyes de la ocasión del pecado, usted va a volver a caer en el mismo pecado. Por eso Cristo dice, si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Personas, instrumentos, redes sociales, amistades, todo lo que es causa de pecado debemos eliminarlo de nuestra vida. Huir del pecado y de las ocasiones del pecado, por lo cual se dice que satisfacer es destruir las causas de los pecados. Hijo, ¿pecaste? No andas otra vez, mas ruega por las culpas antiguas que te sean perdonadas. Como de la vista de la serpiente huye de los pecados, dice la Biblia en Eclesiástico 21:1. Hijo, ¿pecaste? No andas otra vez en pecado, mas ruega por las culpas antiguas que te sean perdonadas, como de la vista de la serpiente huye de los pecados. El tercer motivo consiste en poner tanto empeño en obrar bien, cuanto antes se puso para pecar. Como para maldad ofrecisteis vuestros miembros que sirviesen a la inmundicia y a la iniquidad, así para santificación ofreced ahora vuestros miembros que sirvan a la justicia, dice San Pablo a los Romanos 6:19. Todo ese texto está sacando de Santo Tomás de Aquino explicaciones del Evangelio de San Mateo capítulo 3. Entonces, en esta meditación, Santo Tomás nos hace reflexionar sobre frutos dignos de penitencia. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan pues fruto digno de penitencia, arrepentimiento y firme propósito de corregirse. Dos motivos inducen la penitencia: el reconocimiento del pecado propio y el temor del juicio de Dios. La ira de Dios bien está lista, es decir, el que no quiere, a pesar de la misericordia de Dios, bien no irá con Dios, por desgracia, bien va a alejarse y caer en el infierno sin el pecado mortal. Entre los que no quieren arrepentirse, unos lo hacen porque no creen en el juicio de Dios. A esos te dice, no digas, bastante tengo para vivir. Huid pues de la vista de la espada, porque espada hay vengadora de iniquidades. Y otros porque se fían en la dilación de la justicia. Esto tarda, no hay problema, seguimos pecando, dicen. A eso se dice, no tarda el Señor su promesa, como algunos piensan, sino que espera con paciencia por amor de vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se conviertan a penitencia. Debemos hacer frutos de penitencia, flor y fruto. Flor, arrepentimiento; fruto, ejecución. El fruto de penitencia es triple, dice Santo Tomás. Primero, castigar en sí el pecado cometido. Segundo, huir del pecado y de las ocasiones del pecado. Eso es fundamental. Si uno no huye, es imposible de no volver a pecar. Huir, personas, cosas, instrumentos, redes sociales, todo lo que es causa de pecado, alejarse de él. Y tercero, consiste en poner tanto empeño en obrar bien, cuanto antes se puso para pecar. Y es realmente muy importante. Por ejemplo, San Pablo fue muy violento, muy tremendo en la persecución de los discípulos de Cristo antes de su conversión, y bien después de su conversión fue el más grande de los apóstoles. Cuestión, podemos decir, trabajo y actividad. Queridos hermanos, si hemos tenido la desgracia de pecar, haber fallado, y bien después de una buena confesión, y Dios no rechazó un corazón arrepentido, hacer mucho para sembrar el bien. Había un autor francés que escribió un libro malo. Después de su conversión, iba a los mercados y librerías, buscar el libro malo, comprarlo y quemarlo para que otros no se intoxicaran. Y el que hizo maldades debía de hacer el contrario en generosidades. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide y tenga la caridad de reenviar esas charlas a sus contactos y suscribirse en su canal. Muchas gracias.